Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a ver el tema de estrategia, en especial el desarrollo. Este no es un video corto para YouTube, es un video que pueden ustedes tomar como si fuera una clase completa. Bienvenidos y comenzamos. Como ustedes sabrán, una partida de ajedrez se divide en tres fases. Una es apertura, la segunda fase es medio juego y la tercera fase es final. En apertura buscamos desarrollar al máximo nuestras piezas. La posición inicial en ajedrez solo deja con movilidad a los peones y a los caballos. No podemos comenzar una partida moviendo la torre, al alfil, al rey o a la dama. Tenemos que mover a peones estratégicamente para que nos den mayor movilidad. Las mejores jugadas para comenzar el juego serían E4 porque da movilidad al alfil y a la dama, y la otra jugada es D4. Son jugadas que ayudan a controlar el centro y podemos activar a las demás piezas. Los peones no son desarrollo, sino son auxiliar del desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es sacar las piezas rápidamente para que tengan mayor movilidad. El desarrollo se termina con el enroque. En la primera fase, que llamamos apertura, buscamos sacar las piezas rápidamente y solo mover aquellos peones que nos ayuden a realizar ese propósito. Vamos a ver el primer ejemplo. Las blancas jugaron E4, las negras E5, caballo F3, caballo C6, D4, E por D4 y alfil C4. A esta apertura se le conoce como el gambito escocés. Recuerden que gambito es sacrificar cualquier pieza, en este caso es un peón, para ganar tiempos en desarrollo. Las blancas siempre comienzan el juego. Recuerden que a cada turno también se le puede llamar tiempo. Alfil C5 y caballo G5. Las blancas aquí violan un principio de desarrollo que dice no mover dos veces una misma pieza en apertura. Jugaron caballo F3 y luego jugaron caballo G5. Solamente podemos violar esos principios cuando generamos un ataque decisivo. En este caso, las blancas no tienen ningún ataque decisivo. Todavía les falta desarrollar piezas. En lugar de jugar caballo G5, pudieron desarrollar al caballo, al alfil, o también pudieron enrocarse. Las negras se defendieron con caballo en H6 y las blancas hicieron una combinación, caballo por F7. Esta jugada sería buena si las blancas pudieran agregar a las demás piezas rápidamente al ataque. Después de caballo por F7, alfil por F7, rey por F7, el rey negro queda algo inseguro, pero las blancas no tienen piezas para molestarlo. Dama H5 dando jaque, G6, dama por C5 y D6. Vemos cómo las blancas, al no tener desarrolladas sus piezas, no pueden agregar piezas al ataque. Las negras se van a desarrollar rápidamente y van a ser ellas las que generen un ataque decisivo. Después de la jugada dama B5, viene torre E8, empieza a generar molestia en el rey blanco, y después de dama B3, D5,
Y aquí viene un error por parte de las blancas jugando F3. Lo mejor era escapar y enrocarse. Después de la jugada F3, el rey blanco comenzará a tener problemas. Viene la jugada caballo A5 atacando a la dama, dama D3, D por E4, F por E4 y dama H4. G3, torre por E4. Ahora el rey blanco se queda en el centro. El problema que tiene es que las piezas negras van a llegar rápidamente al ataque. La jugada fue dama E7, se amenaza alfil G4 para jugar torre E2. Después de caballo D2 viene torre E3 atacando a la dama blanca. Dama B5 y C6. Dama F1. Si las blancas hubieran capturado al caballo jugando dama por A5, la partida terminaría con torre E2. Si se juega rey F3, vendría dama E3 dando jaque mate. Otra opción sería jugar rey G1. Después de dama E3 vendría jaque mate con dama en F2. La última opción es rey F1, torre E1, rey G2 y dama E2 igualmente recibiendo jaque mate. Después de dama F1, las negras continuaron con alfil H3. Esta es una de las mejores formas de desarrollar. Movemos al alfil y al mismo tiempo atacamos una pieza importante. Esa jugada también ayuda para desarrollar a la última torre. En la partida se jugó dama D1. El alfil no puede ser capturado porque llegaríamos a posiciones similares a las anteriores. Después de torre E2, rey F1, vendría mate. Después de rey G2, dama E2, jaque mate. Con dama D1, las negras ganaron jugando torre F8, caballo F3 y rey E8. El caballo está presionado por las dos torres y no se puede evitar el ataque decisivo de las negras. Vamos con nuestro segundo ejemplo para ver cómo la actividad de las piezas, el rápido desarrollo, nos ayuda a generar ataques decisivos. En esta partida vamos a estar con negras. Viene caballo C6, alfil B5 es la apertura española. Y esta es la variante llamada Birt. Después de caballo por E4, E por D4 y alfil C4. Caballo F6 y la jugada E5. Las blancas amenazan capturar al caballo, pero aquí la mejor jugada es D5. Al mismo tiempo que se ataca al caballo, también las negras atacan al alfil. Después de alfil B3, en esta partida se jugó alfil G4. Es una combinación que van a realizar las negras jugando fuertemente. Alfil G4 sería una jugada mala en otras posiciones, debido a la jugada F3. Ataca al alfil en G4 y al mismo tiempo al caballo en F6. Las negras ya tenían calculado todo esto
y realizaron la jugada caballo E4. Las blancas se enrocaron. El caballo en E4 no puede ser capturado debido a que el alfil capturaría a la dama blanca. Si se juega F por G4, vendría un ataque fuerte después de dama H4, G3, caballo por G3, H por G3, dama por H1 y después de rey E2, las negras quedarían con ventaja material y buena posición. Si en lugar de G3 se juega rey E2, incluso la partida terminaría con jaque mate. Las blancas decidieron enrocarse. Las negras jugaron activamente D3. La idea es poder sacar al alfil en C5 y también que las blancas no puedan mover el peón que se encuentra en D2. Ese peón es importante porque con él podrían sacar al alfil y la torre blanca también se queda retrasada en el desarrollo. Las blancas no vieron peligro y capturaron en G4. Las negras jugaron alfil C5 dando jaque y después de rey H1 las negras realizaron una gran combinación. Jugaron caballo en G3 y H por G3, única jugada que tenían las blancas. El alfil negro es muy poderoso y las negras con la jugada dama G5 amenazan jugar dama H6 dando jaque mate. Las blancas reaccionaron jugando torre F5 y aquí sorprendieron las negras jugando H5. Si las blancas capturan a la dama, vendría H por G4 dando jaque y no hay defensa buena para las blancas. Torre H5 y torre por H5 sería jaque mate. Vemos como el alfil es muy fuerte y la torre remata al rey blanco. Después de la jugada G por H5, las negras deben ser muy precisas. Después de torre por H5, que sería una mala jugada, las blancas se salvan con dama por H5. El ataque de las negras se desvanecería. La mejor jugada es capturar a la torre. Se sigue amenazando el punto H5. Las blancas jugaron G4, pero viene el remate con torre por H5, G por H5 y dama E4. Hay una doble amenaza de jugar dama H4 o jugar dama N1. La dama blanca no puede con las dos amenazas. Después de la jugada dama F3 viene la jugada dama H4, dama H3, dama E1 y llegamos a una posición típica de mate con alfil y dama. Rey H2, alfil G1, rey H1, alfil F2 y dama G1 dando jaque mate. Recuerden que desde hace muchísimo tiempo los conceptos de desarrollo son utilizados. Por ejemplo, en el libro de Mi Sistema de Ninzovich, que es uno de los libros más estudiados y más recomendados para los jugadores que inician en ajedrez, Ninzovich ponía ejemplos de desarrollo. Por ejemplo, ocupa el centro con sus peones y los peones
nos ayudarán a echar hacia atrás a las piezas del rival. Aquí jugando D5 hace que el alfil se retire y después podemos seguir molestando a las piezas blancas. Vamos a ver otro ejemplo que viene en el libro de Nimzowitsch de mi sistema, donde Nimzowitsch demuestra que los peones tienen dos funciones. La primera es darle salida a nuestras piezas y la segunda es correr a las piezas enemigas. Este es un ejemplo que vamos a ver rápidamente, donde las negras no ocupan muy bien el centro con sus peones y las blancas aprovechan para atacar a las piezas desarrolladas de las negras. Después de alfil B6 viene la primera jugada para correr al caballo desarrollado de las negras. Caballo C6, caballo E7 y E5. Las blancas ganan espacio y al mismo tiempo crean un fuerte centro de peones. Después de caballo E4, la jugada D6 atacando al caballo, C por D6, E por D6, caballo por F2, dama B3 ataca el punto F7, caballo por H1, alfil por F7 atacando al rey y después de rey F8, las negras abandonaron por la jugada alfil G5. Antes de continuar con el último ejemplo de este video, vamos a aprender cuáles son los principios de apertura. Muchos autores tienen 10 principios, otros tienen 8, otros tienen 7. Hay algunos que incluso tienen 3 principios. Todos son básicamente lo mismo y nos llevan a la misma conclusión. Hay un libro de Alexei Tsiolkovsky que nos maneja básicamente 3 principios de apertura. Su libro se llama Temas esenciales de apertura y de medio juego. Los 3 principios que nos maneja es desarrollo de las fuerzas, se refiere a sacar a las piezas con rapidez y sin perder el tiempo. El segundo es la lucha por el dominio del centro. Recuerden que si ganamos el centro con los peones podemos atacar a las piezas desarrolladas del rival. Y el tercer principio es la creación de una disposición favorable de peones. Recuerden que hay 2 formas de controlar el centro. Una es que lo ocupemos con peones y la otra es que el rival que ocupó el centro con sus peones podemos atacarlo a distancia. Emanuel Lasker, ex campeón del mundo, también tenía sus principios de apertura. Él recomendaba que la apertura la comenzáramos con el peón de rey o con el peón de dama. Ese era su primer principio. El segundo decía que hay que hacer jugadas de desarrollo que amenacen algo del rival. Después nos decía que hay que desarrollar a los caballos antes que los alfiles. Recuerden que los alfiles, al ser piezas de largo alcance, desde la apertura podrían amenazar algo. Los caballos son más lentos, por eso se recomienda sacarlos antes que los alfiles. Su punto 4 era elegir la casilla más conveniente para una pieza y teníamos que moverla allí en un solo movimiento. El punto 5 era hacer solo 1 o 2 movimientos de peón en la apertura. El sexto era no movilizar la dama prematuramente. Recuerden que la dama y las torres actúan mejor en el final de la partida. Al inicio, cuando hay peones, caballos y alfiles, pueden ser piezas que
pueden sufrir algún ataque y eso nos obligaría a retroceder. El punto 7 es intentar mantener al menos un peón en el centro, y su último punto, el octavo, es realizar jugadas para dominar el centro. Vamos a finalizar este video con una partida entre John Williams contra Paul Morphy. La partida comenzó con un gambito de rey. Últimamente no se utiliza el gambito de rey porque se considera demasiado arriesgado debido a que se mueve el peón F y se debilita la diagonal. D5, realizando un contragambito, y las blancas capturaron en D5. Viene la jugada E4. La idea de las negras es que el caballo no se pueda colocar en la casilla F3. Después de caballo C3, caballo F6 y D3. Alfil B4 y alfil D2. Morphy en este momento comienza a molestar con la jugada E3. Se amenaza capturar al alfil y por eso las blancas juegan alfil por E3. Enroque corto, alfil D2, alfil por C3, B por C3 y torre E8. Las blancas comienzan a quedarse retrasadas en el desarrollo, no han sacado a su caballo, a su alfil, y el rey blanco no se encuentra enrocado. Esta situación la va a aprovechar Morphy para generar un ataque decisivo. La jugada alfil E2 y alfil G4. Esta es una de las jugadas fuertes donde desarrollamos atacando un punto. Las blancas jugaron C4 protegiendo al peón en D5. Había otra línea con rey F2. Esto ya dejaría al rey blanco permanentemente en el centro, pero era una mejor opción para desclavar al alfil. Después de alfil por E2, capturan con caballo, dama por D5. Y en esta posición las blancas tendrían una posición aceptable. Las blancas jugaron erróneamente la jugada C4. No aliviaron su posición y dejaron al rey blanco en el centro. Las negras jugaron C6 y las blancas capturaron en C6. Esta jugada es muy mala debido a que ayudan a desarrollar al otro caballo. Vemos una gran diferencia en desarrollo. Las blancas jugaron rey F1 y Morphy jugó torre por E2, caballo por E2 y caballo D4. Las negras recuperan material debido a que no hay forma en que las blancas defiendan al caballo en E2. Dejaron al caballo, jugaron dama B1 y vino alfil por E2 dando jaque. Rey F2 y agregaron otra pieza al ataque. Vemos como el rey blanco empieza a estar rodeado de piezas enemigas. Mientras tanto, las piezas blancas ya tienen problemas. Se jugó rey G1 y vino una bonita combinación con caballo F3. Después de G por F3, dama D4, rey G2, dama F2, rey H3, dama por F3, rey H4, caballo H6, se amenaza jaque mate. En la casilla G4, dama G1, caballo F5,
rey G5 y dama H5 dando jaque mate. Hasta aquí nuestra parte teórica y no se olviden de ver el siguiente video donde ustedes pueden practicar lo aprendido. Recuerden, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.